este es agua, entonces toda la gente jura que es H2O por la cuestión química del agua. Pero no, pues si tiene otros materiales. Encontrar agua pura es casi imposible. O sea, tú la envasas y ya se contamina. ¿Y dónde está el agua pura entonces? Mira, hay un asunto re interesante. Por ejemplo, los cometas, cuando vienen, que son un núcleo de hierro y una coma de hielo. Ese hielo viene natural, es totalmente, y no está intervenido por el hombre. Entonces ahí podríamos decir recién que es agua pura, ¿o no? Absolutamente pura, no purificada. Claro. Pura, en estado natural. Y ojo, esa agua puede ser considerada un mineral. Pero, Porque no ojo, está intervenida. ¿pero esa agua tiene minerales? Me imagino que sí. No, porque es H2O. No tiene otra Ese cosa. es el verdadero H2O. Sí, agua pura. Ah. No purificada, pura. Claro. El agua potable trae un poco de flúor, cloro, ¿cierto? Totalmente. Claro. Sí. Entonces, no, el H2O, que es del agua, que es cierto, pero el agua pura, tendríamos que encontrarla en estado ya absolutamente natural. Que incluso las de la Antártida, por ejemplo, los glaciares, también tienen algunos nutrientes de hierro, otras cosas. Ya, también tienen otras cosas, otros materiales, hay otros elementos. Me parece. Oye, el otro día me viene al recuerdo que un estudiante me decía que me hablaba del olor de repente de la loza. Me decía, uy, de repente. ¿La balosa? ¿De la loza? ¿El olor de la loza? Pero ¿Qué es la loza, la vajilla. la vajilla. Ah, ya. Ah, Me de la decía- losa. Sí, De la claro, losa, un güey. constructor civil va a pensar en La losa puede ser toda la yo razón. pensé la balosa, güey. Vamos a lavar la loza. No es. No. Y hablaba sobre algunos olores incómodos que quedaba. Y estuvimos recordando un youtuber que tiene un canal que se llama Ciencia y Cocina. Sí, Y él explicaba, súper entretenido, súper didáctico y un acercamiento de alguna manera de parte del conocimiento científico a lo cotidiano, que me parece súper interesante. Es súper interesante. El punto es que él explicaba que eso se debía justamente a la pesadez del agua, Del agua. y empezaba a explicar qué es lo que eso implicaba. Que no tenía que ver con falta de higiene, que tendíamos a pensar, por ejemplo, que Imagínate. era falta de higiene, pero que no lo era, sino que era solamente como esta pesadez. Claro. Y fíjate que uno piensa la pesadez del agua, y el agua es más pesada que otra. No, pero el asunto de la pesadez o dureza, que le llaman algunos Sí. también, dice relación con eso. Y de hecho hay un Día Mundial del Agua. Así Totalmente. se celebra el Día Mundial de la Tierra. Hay fechas que son interesantes que se celebran, ¿cierto? Por ejemplo, en el río Elqui, el río Turbio, trae, no sé si seguirá trayendo una cantidad de arsénico tremendo de mineral, ese arsénico. ¿Ustedes sabían que, hablando de historia y con agua y con arsénico, que Napoleón fue envenenado por arsénico? Interesante. Fue envenenado. Los ingleses lo envenenaron gota a gota, que en cada almuerzo, en su aislamiento, en su isla, fue envenenado por arsénico. Y así murió. Murió un envenenamiento paulatino. paulatino. No fue No como, fue- por ejemplo, Sócrates bebió cicuta, ¿cierto? Sí. Exactamente. Eso fue un evento. Sí. En este caso, Napoleón dice que fue algo paulatino. Exactamente. Y está descubierto porque se hicieron investigaciones desde el cabello, se analizaron y tenía muchos niveles de arsénico. Entonces ahí se dieron cuenta que fue envenenado con el tiempo Napoleón Bonaparte. Y hay un patrón interesante, amigo, ahí de cómo a lo largo de la historia nos vamos encontrando con personas que se van sintiendo un poco perseguidas porque dicen, bueno, ante algún potencial intento de muerte o asesinato, Ahí está prueba la comida primero. Habían hasta puestos de trabajo orientados específicamente para tratar de aislar esa persecución que podían sentir algunos emperadores o gobernantes. Claro. Exactamente. Algunos cuando van a cenar, cuando la cena la prepara la suegra, prefieren que... Yo no sé, No, yo la pruebo al tiro, no tengo problema. Dicen que César hace probar el almuerzo de la suegra, güey. Claro. Suegrita linda. No tengo. Hay una planta que se llama lengua de suegra. Claro, Esa es otra cosa. coloquialmente, Sí. claro. Esa es otra cosa, pero bueno, aquí estamos. Bueno, Bien. no sé si está el día de la suegra, pero está el día del agua. Y de la lengua. El día no de- sé no sé si está el día de la lengua, güey. Hay diferentes fechas que celebramos. Exacto. Quizás una de las más emblemáticas que conocemos en lo personal es la fecha del cumpleaños, ¿cierto? De cada uno de nosotros. Pero a nivel sociedad yo creo que la Navidad viene siendo una fecha que, Exactamente. sin lugar a dudas,
en todo el mundo se celebra. ¿O no, Rodrigo? ¿Qué dices tú? Justamente, sí, y precisamente con ese es el tema que hoy día vamos a comenzar y que vamos a tratar de desmenuzar un poco esta idea de la Navidad adelantada, de la Navidad en Venezuela. Y que ya no es la primera vez que este año se vuelve a conmemorar el 1 de octubre. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, vuelve a adelantar la fecha de celebración. Y esa es parte de lo que hoy día vamos a estar comentando in extenso sobre lo que eso implica. Aquí estamos con César Rojas Cortés, el físico matemático loco. Así es. También estamos con Rodrigo Vega López, nuestro profesor de lenguaje, el profe consciente. Profe consciente, el oráculo de César allá. Exacto, y estamos con el profe Francisco Aspebou, historiador, profesor de historia, divulgador y tantos otros títulos nobiliarios. Nobiliario, sí. Exactamente. Nobiliarios, por favor. No, pero Venezuela, oye, ¿qué pasó con Venezuela? Del año pasado que adelantó la Navidad, man. Yo te voy a decir algo. A mí me produce risa, no puedo esconderlo. Es que me parece muy cómico, muy gracioso. Y vamos a desmenuzar un poquitito el porqué, ¿cierto? Sí. Pero me parece muy extraño por lo Hoy demás. si fijaron en algo, miren. Red Bull, mate, agua. Qué sanidad. Ustedes son los sanos, miren yo, güey. Es que usted es un toro. Exacto, claro. Ya no vamos a entrar en detalle. No vamos a entrar en detalle. Dejémonos pasar las 10 de la noche. Eso. No, pero un toro, el toro San Pedri, por ejemplo. Ah, mira. No soy de la católica. Bueno, nadie es perfecto, no se preocupe. Oye, todo esto a propósito del ámbito local, Coquimbo ya está a puertas de pasar su primera estrella. Sí, debería ganar. Buena Ya campaña. tiene listo. Sí. Cruzados, colocolinos y chunchos, agachemos la cabeza. Este año el campeón va a ser Coquimbo Unido y felicitaciones porque hicieron muy bien su pega este año. Sí, Exactamente. felicitaciones a la hinchada de Coquimbo Unido, una excelente campaña. Muy buen Exactamente. equipo. Así es. Bueno, y para entrar en materia, ¿qué implica la Navidad en Venezuela, señor Aspebou? Si nos puede dar quizá un contexto... Aspebou. Aspebou. Por favor. Del contexto histórico nos puede hablar un poquito. ¿Qué significa? No, pero planteemos lo que pasa en Venezuela, que esto es una artimaña, güey. Son artimañas y jugadas políticas. Generalmente esto no es la primera vez que pasa en el mundo, sino que generalmente cuando hay una crisis económica, cuando hay crisis, hay tensión política, social, siempre se va jugando con la con el colectivo de la gente. Es decir, se van a desviar la atención en algo. Y por ende Venezuela desde el año pasado adelantó la Navidad para el 1 de octubre, si no me recuerdo. Entonces eso generó que obviamente hay un desfase institucional, digámoslo, no sé, entre comillas, universal desde casi 2 meses y medio, casi 3 meses. Entonces te das cuenta, obviamente Maduro generó una tensión política el año pasado, también crisis institucionales, hoy día continúa con lo mismo, es decir, es para tapar algo. Lo mismo pasaba en Roma. En Roma cuando había algún tema de... El pueblo estaba descontento, obviamente, se levantaban grandes circos y juegos de gladiadores para desvirtuar la atención del pueblo, del público, para que no opinara y no sabiera lo que estaba pasando. Claro. Especie de cortinas de humo, ¿cierto? Exactamente. Para un poco tapar lo que está pasando atrás. Hay una crisis institucional en Venezuela y quizás por eso, Nicolás Maduro, planteas tú que adelante esta Navidad. Exactamente. Imagínate ahora tiene Estados Unidos en las puertas en el Cari y nos mares. Está afuera ahí. Tocando el timbre. Está ahí. Está ahí con una gran buques de guerra. Sí. En una base en Puerto Rico también. No, pero lo tiene más que rodeado. Lo está apretando. Lo está apretando. Sí. Y el discurso desde donde defiende las elecciones es, por llamarlo menos particular, llama la atención que componentes como la alegría, bajo la premisa de una mejora y un compromiso económico, sean como armas fundamentales o parte de la narrativa fundamental para explicar el por qué sería necesario adelantar la Navidad.
esta vinculación con la alegría es bastante particular porque es síntoma de problemas que son profundamente complejos, que son conocidos, que ya que son de larga data. Exactamente. Y que de una u otra manera tratan de establecer un vínculo emotivo con el pueblo venezolano, que está en un estado de crisis que es profundo desde la esencia del espíritu de cómo funciona un país desde hace rato, que viene haciendo mucha mella. Y fíjense César y Rodrigo, si se dan cuenta, el primer Hugo Chávez, Nicolás Maduro. ¿Cuántos son? ¿20, 25 años casi? Sí, Sí, como 25 Aproximadamente. años. Es un proceso en el cual un régimen dictatorial, sí, es una dictadura. Absolutamente. Es una dictadura, querámoslo o no, es una dictadura. Y eso genera una modificación, el control de todos los medios, no hay oposición casi. Imagínense ahora qué pasó con quién recibió el Premio Nobel de la Paz. María Corina Machado. Sí, sí. Machado, ¿es cierto? Sí. Sí. Ah, y eso creo que no ha sido, entre comillas, al azar. ¿Sí? Algo fue muy, muy bien pensado. Estratégico. Estratégico. Sí, Y eso fue absolutamente. levantado. ¿Tú sabes que fue levantado desde Chile? No sabía Sí, eso. A ver, sí, cuéntanos un poco, sí. Panchito. Hubo un grupo de intelectuales y políticos chilenos que levantaron la candidatura del Nobel de Ana María. ¿Es María o María Corina Machado. o Ma- María Corina Machado. Sí, María Corina Machado. María Concha? Fue levantado desde acá. De acá levantaron el Nobel con mucho peso. O sea, hay gente que tiene mucho peso político, intelectual acá. Levantaron la candidatura de ella y la llevaron a este trabajo intelectual de levantar y posicionar universalmente. Pero de una forma, al ganar Machado, ¿no? Ana Corina, María Corina. María Corina. Machado. María Corina. Me equivoco nuevamente. María Corina. De una forma te blinda. ¿Cachai? ¿Captas? Te blinda. Pues, es decir, es un blindaje en el cual Maduro no va a poder pasar. ¿Qué significa eso? Como ella está en la clandestinidad en Venezuela, eso significa yo no me voy a atrever a hacer algo con una premio Nobel de la Paz. Es como decir, mira, no la voy a encarcelar porque ahí sí que quedaría la grande. Entonces, de una forma, es como que le pusieron una armadura. La armadura de Pegaso a la Marina. Blindaje, ya, ok, no me podía hacer mucho daño. Si antes me perseguía ahí, ahora soy Nobel de la Paz, me van a entregar el Nobel de la Paz. Claro. Ojo, estás en el ojo de todo el mundo ahora. Si antes yo estaba en el ojo de todo el mundo, ahora es peor. Ahora no me puedes tocar. Si hay un blindaje, Hay un blindaje implícito, implícito claro, totalmente. ya no va en contra de la persona, sino ante la investidura completa y todo lo Exactamente. que ello lleva, ¿cierto? Es como que recibió la armadura dorada. Absolutamente, sí. ¿Entienden? Sí. Una cosa así. Y Francisco, dentro de los que forman parte de este grupo que impulsó esa postulación, ¿tienes a alguien en el recuerdo cercano? Sí, está, miren, me voy a poner político. Ajá. Adelante, por favor. Está un expresidente. ¿Ya? Y no mal lo recuerdo. Espero no equivocarme. Ya, Eduardo Frei Ruiz Tagle. ya. Es uno de los que firmó la carta también de estos intelectuales y políticos que levantaron la candidatura en Chile. Nace acá en Chile, imagínate. Está muy calladito. Sí. Entonces, si te fijas, hay un poder omnipresente que levanta una candidatura fuertemente en Venezuela y la gana. Sí. Claro. Y la gana. Mm. Entonces, imagínate el poder que tiene este cónclave secreto Sí. Claro. para poder levantar una candidatura de ese nivel. Sí. Sí. Estamos hablando de un Nobel, no es cualquier cosa. No es cualquier Sí. cosa, Y- chiquillos. y un quizá- Nobel. O sea, Sí, y quizás a menor escala, Francisco, vamos a acordar de otra cosa, chiquillos, que hoy día veía en la prensa, ayer también, las declaraciones de un político que cuestionó dentro de la conmemoración de las bandas juveniles que tuviese el calificativo y que fuese acompañado de Jorge Peña-Gen. ¿Ya? sí, lo vi. Y me llama la atención. ¿Y por qué lo menciono? Porque a propósito de este blindaje, de que es muy importante que también salieron voces a apoyar y a defender el hecho de que es una persona representativa que hizo mucho por la orquesta chilena y sudamericana, y por qué no decir mundial también, en orquestas juveniles.
Entonces es muy importante la defensa de ciertas voces, un poco como cuando nos vamos reuniendo en voz independiente de la perspectiva de quien lo quiera mirar. Si el fenómeno interesante quizás a analizar es justamente eso, cuando nos reunimos en torno a una idea y decimos, oye, pero mira, él hizo este aporte, o sea, su aporte fue trascendental. De hecho, como dato para quienes nos escuchan y no están no bien en la zona, en La Serena, la Escuela Experimental de Música de la ciudad de La Serena lleva el nombre de Jorge Peña Gent. Sí, así es. Y es la capital, la región de Coquimbo, La Serena, es la capital de las orquestas juveniles. Además, Hay un semillero gigante. sí, o sea, no es menor. Y hay algún blindaje de alguna manera allí también. Sí, de hecho veía a la hija de Jorge Peña Gent, que tengo la oportunidad de conocer, a María Feora. Un saludo también para María Feora. Saludos para ella. Sí, también a su nieta también, a María Belén, también saludos para ella. Hoy día se veían en recolección de firmas en torno a un poco a defender la idea de defensa de la figura. O sea, es alguien que tiene un aporte trascendental en la cultura chilena y que esos baluartes hay que considerarlos. Totalmente. Hay que tratar de evaluar. Generalmente estas instancias ayudan mucho para reconocer lo positivo dentro del legado de quienes trataron de hacer algo importante por el país, especialmente en el foco de la cultura. Y me parece relevante e interesante. Así es. De hecho, esto no es un asunto de blancos y negros, de que es bueno y es malo. No. Todos nosotros hemos tenido aciertos y también hemos cometido... Tenemos luces luces y sombras. y sombras, obviamente, todo. Es súper importante. Oye, yo quiero plantear dentro de la mesa o poner sobre la mesa un tema, porque estamos hablando, ¿cierto?, de cultura, y estamos hablando de Navidad, de fechas trascendentes, y es importante que también compartirlo con ustedes en la casa, de por qué estas fechas son trascendentes, o sea, en qué momento o por qué ponemos fechas trascendentes que celebramos. Pero, adelante, por favor. Pero viendo ese tema, César, la Navidad. Justamente, y de eso justamente voy a hablar, porque nadie sabe si el niñito Jesús nació, seamos cristianos o no, nació un 25 de diciembre. ¿Ya? O sea, eso no se sabe. Hay algunos que dicen que fue por marzo, hay otros estudios que estimativamente, respecto de un censo que se habla, ¿cierto?, empiezan a estudiar. Pero no hay una certeza clara. No obstante, en todo el mundo se celebra el 25 de diciembre. Entonces, ¿por qué el 25 de diciembre? Resulta que en culturas antiguas, y Francisco sabe muy bien esto, se celebraba un hecho que es un hecho astronómico, que es la llegada del solsticio. En invierno. Es la llegada del invierno, ¿cierto? Totalmente. Es la llegada del invierno. Sí. Y ojo, ese es el año nuevo. Obvio. La gente que el día de hoy, en forma automática, si te ponen play y dicen, no, es el año nuevo mapuche, dicen en Chile. Año nuevo indígena. Bajemos un poquitito, bajémosle 2 rayitas, bajemos la pelota al piso. ¿Cierto? Año nuevo indígena. ¿Cierto? El año nuevo indígena. ¿Pero por qué? Porque si vamos un poquitito a otras culturas del hemisferio sur, se celebra la misma fecha. Y si vamos a culturas del hemisferio norte, es el 25 de diciembre. Bien, el 24 de diciembre, 25 de diciembre. ¿Por qué? Porque es la llegada del año nuevo. ¿Qué pasa con la llegada del invierno? En invierno. ¿Qué pasa con la llegada del invierno? En el hemisferio norte y en el verano en el hemisferio sur. Claro, en diciembre. En diciembre. Pero el año nuevo, ya sea en el norte o en el sur, se celebra en invierno. ¿Por qué en invierno? Y ahí viene un asunto cultural súper interesante. ¿Cuál sería? Porque, veamos, los antiguos magos, y cuando digo mago no me refiero a sacar un conejo al sombrero. No, eran los astrólogos. Astrónomos. Ojo, hay un diccionario en inglés de Inglaterra que define a los magos como astrólogos. Sí, y dice que son sacerdotes y son sacerdotes y lo podríamos como sinónimo de astrónomos. Entonces no hay una confusión de astrología, no. Antiguamente se llamaban astrólogos. Es correcto, correcto, pero quiero hacer la diferencia porque desde el siglo V en adelante lo que es la astrología toma un ribete diferente a la astronomía. Sí. Siglo V en adelante la astronomía y la astrología toman... Se separan. Pero de ahí en atrás, bueno, sabemos eso, amigo mío. Yo soy el físico y puedo viajar en el tiempo. Sabemos eso, amigo mío. Bueno, son detalles. Es muy temprano, estamos con mate. Yo no voy a comer. Yo estoy con Red Bull. Yo estoy con agua. Bueno, apoyo ante todo. Bueno, somos tolerantes, amigo mío, no hay problema. Está bien. Muy bien. Viví 10 años en Holanda, en Países Bajos. Sí. Bueno, uno tiene que ganar y perder también. Bien. Se me fue la idea, güey. Vuelvo. En el hemisferio norte se celebra en diciembre porque ahí llega el invierno. En el sur, en junio, porque allí llega el invierno. Entonces, el concepto del invierno es importantísimo porque en invierno es cuando se empieza a planear la
siembra. Obvio. No la cosecha, la siembra. Sí, pues, exactamente. Bien, para cosechar en el verano. Entonces allí comienza. Es decir, habían algunas culturas incluso que tomaban la tierra, la daban vuelta, quemaban todo y partían de cero. Era el año nuevo. Entonces, cuando hablamos del inicio, es el año nuevo. Entonces, la llegada del solsticio marca todo una renovación. Entonces, ¿qué pasa? Sabemos que todas las fechas que celebramos acá siguen viniendo de la cultura del hemisferio norte. En el hemisferio norte se toma el 25 de diciembre como representativo de un renovar, de un renacer, Sí. de un nacimiento nuevo, de una natividad, y ahí viene la Navidad. Es más, en culturas celtas antiguas se celebraba Yule, ¿cierto? Salió celta ya, salió el hombre de las, Sí, de sí. las alturas celtas. Güey. Te Falta la falta- gaita. y En algún cosas. momento lo iba a mencionar. No me gaita, ¿eh? Sí. Ay, puedes traer tu Mira, gaita. oh, ¿no? conociendo. de veras, la Ahí gaita. te dio tu gaita. La güey. gaita. No me han ¿sí? visto vestido con mi kilt y no me han visto. Ahí me molestarían harto. Sí. Pero hay un detalle, César. Hay un detalle súper importante ahí que destacar. Obviamente el 25 de diciembre es una fecha que se generó obviamente para mezclar entre la iglesia y el paganismo romano. Correcto, ¿Te acuerdas? correctísimo, Era, correctísimo. pero hay una cosa súper importante. Tengo entendido mis conocimientos, me señalan que obviamente la iglesia, a inicios de la iglesia católica, así, para recordar un poco, toma como el 21 de marzo, miren esto es toma el 21 de marzo como el equinoccio de, usted en el hemisferio norte, Norte de primavera. de primavera. Según la Biblia, el 21 de marzo sería la creación, el día de la creación, para Dios. Fíjate. Entonces, si tú llevas el 21 de marzo, 9 meses más, ¿cuánto te da? 25. Sí. Es decir, son 9 meses El parto, el nacimiento. el parto, el nacimiento. Teológicamente fue creado una visión porque para la luz nace al cuarto día, según la creación bíblica. Al cuarto día. Entonces, al quinto día, si no me equivoco, al cuarto o quinto día, que sería el 25. Y si lo ves del 21 de marzo al 25 de diciembre, son 9 meses. Fíjate. Y fíjate Fíjate sí. cómo la iglesia pensó tan bien en generar este proceso desde la iglesia, de lo bíblico, de lo teológico. Cómo Claro, sí. pudieron. Y aparte de eso, mezclaron el paganismo romano, las fiestas saturnales, las fiestas del dios Invictus, del dios Sol. Mezclaron todo este proceso, más esto, y le dieron vida. Y le dieron vida a este 25 de diciembre. Y otra cosa para ir ya. Rodrigo, César. Se dice que Jesús debería haber nacido entre marzo y septiembre, en primavera. Porque estamos en pleno invierno el 25 de diciembre en el hemisferio norte, ¿no? Sí. ¿Cierto? Sí. O sea, estamos en no, por el norte no estamos en invierno todavía. Pero está Estamos por comenzar el invierno. Sí, debería haber Bueno, nacido, Jesucristo haber nacido a finales de otoño o comienzos de primavera. Esa es la fecha, como se dice, según los estudiosos de la Biblia o los estudiosos teólogos, que debería haber sido esa fecha. Es súper interesante. ¿Por qué? Porque hay pistas que la Biblia te las da. Por ejemplo, la parte de Judea, estas tribus, esta gente de esos lados, salía a pastar los rebaños fuera en el campo. Esa es una buena pista. Y en ese tiempo, estamos en pleno invierno y los fríos que hacen en esos lados es tremendo, la lluvia es tremenda. Por ende, eso no junta ni calza. Entonces, al final se dice que tenía que haber sido en primavera. Ya. Ahí, yo quiero agregar un punto en eso, porque es súper breve, que cuadra un poco. De hecho, el día 21 de marzo que saca esta colación, Panchito, es el inicio, es el primer mes también para cuando miramos la eclíptica zodiacal. De hecho, el primer signo de la eclíptica zodiacal, el signo zodiaco, como le llaman algunos los que leen el horóscopo, o los que observamos el cielo científicamente, la primera constelación zodiacal es Aries, que parte el 21 de marzo. De allí parte. Y entonces, por eso marzo era originalmente el primer mes, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, y septiembre el séptimo mes, octubre el octavo, noviembre el noveno, diciembre el décimo, ¿cierto? Y termina en febrero, y para completar los días que faltaban los tiraron a febrero. Por eso febrero es el último mes en la realidad, ¿cierto? Y tiene solo 28 días, porque eran los días que quedaban para completar nuevamente el ciclo. Nada más eso quería decir, y cuadra perfecto, porque los científicos que estaban en la iglesia, ¿cierto? Los astrónomos, concuerdo contigo, cuadraron esto de una manera como bastante armónica. ¿Qué nos dice Rodrigo tú? Sí, estaba pensando en el concepto de armonía
hay dos cosas que se me vienen a la mente. Una que tiene que ver con esta idea de cuestionarnos si qué significa la existencia de la Navidad o la existencia de un espíritu de Navidad, la existencia, si algo realmente existe o no. Y cómo esa determinación de existencia, que podría estar determinado por algo porque algo es, digamos, ¿a qué nos lleva en relación del individuo conmigo mismo y también con la comunidad? Y ahí hay dos cosas importantes que se me vienen a la mente. Una tiene que ver con cómo de repente uno puede interpretar, si lo hace desde una perspectiva teológica, por ejemplo, del canon teológico, la significancia del nacimiento de Dios. En el fondo es la bajada de Dios para acompañar al Hijo del Hombre en la tierra. También, entonces, el simbolismo. Tiene un simbolismo que es muy importante. Y para el mundo teológico, para el canon católico apostólico romano, por ejemplo, va a tener esa significancia que es profunda, que es la que muchos de nosotros tuvimos ahí desde la enseñanza informal e informal como algo fuerte, digamos, como un insumo, como un bastión. Y también, ya de una manera un poco más contemporánea, ¿qué pasa con la relación? ¿Qué me pasa con este espíritu navideño desde la relación conmigo mismo y la relación con los otros? Porque está mediada la relación con nosotros también con el consumismo. Entonces, ¿qué sentido yo le puedo dar a partir de la manifestación de afecto o de interés por el otro cuando hay una sociedad que nos lleva a pensar de que esa manifestación de amor o de afecto está mediada por el consumo? Es decir, yo te estimo más porque en realidad si hay un regalo te regalo más de por medio. Play 7. Exactamente. Claro. Dependiendo del costo económico. Exacto. O sea, te voy a querer distinto si te regalo una figura de Mu o una de Iki de Fénix, por ejemplo. Se maneja. ¿Cierto? Sí. Claro, exactamente, sí. Entonces, esa significancia me parece interesante, como la relación del... Por ejemplo... Del individuo consigo mismo, que pasa con uno en sus procesos personales y también con el vínculo con la comunidad. Por ejemplo, Martín Lutero cuestionaba la indulgencia porque el que decía el que no había por qué pagar el perdón si el perdón en un papel para llegar a Dios. Claro. Entonces cuestionaba a la iglesia que el que tiene más plata puede ser perdonado. Ahí viene una cosa también del consumismo, un tema también de uno mismo. Sí. De querer. En el fondo, el día de hoy sacan a la bolsa el perdón de los pecados, ¿cierto? Entonces, Sí, es eso, sí. Y yo, bueno, no lo soy, pero yo millonario, puedo cometer los crímenes más atroces del mundo, total tengo dinero para poder pagarlo. Entonces, es súper válido lo que nos trae el profe Rodrigo, porque en el fondo, ¿qué pasa con nosotros? Y fíjate que ni siquiera es necesario ser cristiano en este sentido, porque... Voy a volver a los celtas. Pero, por ejemplo, Jules, sí, por favor. Va a aparecer en otro capítulo con una gaita y va a estar acá, va a estar tocando. Para el próximo capítulo. El próximo capítulo, sí. No, las hadas. Comprometido, ¿eh? Próximo capítulo, comprometido. No, como los duendes, todo eso viene de allá. Vamos a tener un capítulo hablando de gnomos y duendes. Me parece súper bien. Conozco la historia del duende Ignacio del canal Jaramillo, acá en la compañía. Es muy bueno. Buena. Oye, sí. Muy buena idea. Ya. Pero fíjate que celebraban Yule y la iglesia católica, en este caso, en su afán de emancipación, también intentó llegar a eso. Y fíjate que lo que hablaban recién, Francisco, de que al no lograr penetrarlo, hizo suya esta celebración también. Sí. Donde también habían una entrega de regalos de otro tipo, más ligado a lo que es la naturaleza y la conexión propia con el entorno, ¿no? Sí. Pero esto propio del consumismo en sí es algo que se ha enquistado en nuestra sociedad. Y aquí una pregunta para ustedes dos que son ligados a la humanidad. El asunto del consumo exacerbado, ¿en algún momento va a pasar a ser parte de nuestra cultura? Wow. Es una pregunta potente, lo sé. Es que mira, yo te lo analizo desde el punto de vista histórico. Todo tiene que ver con el sentido de comunidad que se perdió antes, o mejor dicho, durante el proceso de la Revolución Industrial. Durante el proceso de la Revolución Industrial generó un cambio en la humanidad. Más allá de la revolución de la máquina, más allá de la revolución de la forma de producir y muchas cosas, se pierde el sentido de comunidad y nace el sentido de individualismo, fuertemente. Y ese sentido de individualismo también te genera el sentido de las oportunidades, la meritocracia, de una u otra forma. ¿Comprende? Y eso está ligado a unas democracias liberales, a la forma como tú ves el mundo. Pero si volvemos atrás, la revolución industrial marca un antes y un después en el sentido del ser humano, más allá de lo tecnológico. Comprendo. Se acaba el sentido de comunidad. Y ese sentido de comunidad se pierde, y es lo que
se pierde y es lo que hemos tratado de buscar hasta el día de hoy. Sí. Por debido factor, como dijo Rodrigo, el profe consciente es un sentido de que el consumo y ciertos parámetros más nos han llevado a repensar mucho lo que estamos haciendo hoy día. Entonces, no sabemos. Entonces, yo históricamente lo analizo así. Hubo un antes y un después. Sí. Y eso cambió totalmente. Y eso es interesante de Francisco porque, ¿saben qué, chiquillos? Cuando aparece este concepto de comunidad, a mí lo que me parece, sin entrar en un carácter de juicio respecto del solo analítico, pero sí me parece que esta noción de comunidad en vez de desaparecer, se transforma para justificar que el bien común está situado progresivamente desde la revolución industrial en adelante con un bien material. Obvio. Y que luego ya en los 70 y después ya del desarrollo de la teoría económica ya empiezan algunas disciplinas a decir que las necesidades son ilimitadas y que son inherentes al hombre. Claro. O sea que nosotros tenemos en sí mismo y ya esta discusión filosófica profunda queda un poco de lado porque ya no desaparece como este diálogo epistemológico, sino que aparece un diálogo que es un poco más de la superficie. Exactamente. Entonces, más visceral. Exacto. Y por ejemplo, porque siento que es muy necesario retomar la sabiduría de las personas, de nuestros abuelos, de nuestros padres, lo que construyen con su saber, con su vivir. Eso también era muy importante para sobrellevar los mismos desafíos de la vida y que no necesariamente, disculpa, Manchito, no, tranquilo nomás. y que no necesariamente tienen que ver con esta idea contraria de individuo y sociedad o individuo y comunidad. Pero el punto es que eso ya está tan deteriorado que siento que es complejo, aún se puede, totalmente que sí, pero es complejo de hacer conciliar. Es como trato de ver que la competencia, entre comillas, y este discurso meritocrático no vaya en contra de construir una sociedad mejor para todos, y que eso salga del lugar común, pero que realmente a partir de nuestras acciones cotidianas, diarias, también contribuyan a eso. Antes de los totalitarismos del siglo XX, están las famosas democracias liberales en todo el mundo. Sí, sí. Y uno de los factores o características de estas democracias liberales es la meritocracia. Entonces la meritocracia se levanta como un arma de la democracia. Nos estamos poniendo denso. Imagínenos en los asados. Estamos poniendo denso. ¿Ah? Ya. Entonces genera una característica y lo asimila como en sí, como parte del bien común, como la parte, es como que lo óptimo, como que lo viable. Y eso se va perdurando, se va institucionalizando, se va legalizando a través de cartas fundamentales, a través de instituciones, derechos, constitución, etc. Y eso ha generado una legitimidad en las sociedades. Sí. Hasta el día de hoy. Sí. Fíjate. Sí. Oye, estamos bien, estamos hablando de nacimiento de Cristo. Sí, para que ustedes sepan, llegamos con una pauta bien marcada y nos fuimos totalmente diferentes. Pero interesante. Tremendamente interesante el tema. Sí. Me gustaría... No, Francisco. No, César, no, dale, sí. Ya. Que quería decir una cosa que el detalle, esto es parte de lo que fluye. Parte. Precisar que la... Dale, lo va. Precisar que justamente ese análisis está considerando la realidad. O sea, lo que nosotros estamos tratando es tener esta abstracción y este objeto, si lo tuviésemos acá, y vincularlo y darlo vuelta y verlo de distintas dimensiones, sin tampoco dejar de evaluar lo que tenemos, que hay un avance progresivo, de que también hay cosas positivas que uno pueda construyendo en el cotidiano y que están construidas por las personas. ¿Ya? Quiero en plena revolución industrial también hubo genios que se preocuparon un poco de esto que estaba pasando y también del entorno. Fíjate que quiero citar una frase muy pequeña que hizo James Watts. Yo creo que todos hemos escuchado hablar de James Watts. James Watts, sí. Pero ¿de los jugos? Me imaginaba que venía algo como eso. Aquí es donde sale el profesor conductivista y dice: al rincón, por favor. Tiene buenos jugos de naranja. Bueno, pues sí. Bueno, los que tenemos naranja plátano estamos sonados. En naranja plátano me gusta. Naranja plátano, sí. Los señores de Watts después nos mandan algo por la publicidad. Exacto. A ver, James Watts... la gente a lo mejor no sabe lo que hizo, pero perfeccionó la máquina de Newcomen. No sé si... ¿Qué es eso? A ver, lo voy a hacer bien fácil. Hemos visto toda una película. Todos hemos visto películas de Estados Unidos, de Hollywood, donde sacan petróleo y estas máquinas que están así. Ya, ok. Ok, listo. Máquina de Newcomen. Listo. Oye, mira, ¿te gustó esa?
¿Se entendió? Sí, ¿Se entendió? sí, ¿Se entendió? sí, totalmente. En los comentarios digan si se entendió. Bueno, la máquina del Newcomen, él perfecciona la máquina del Newcomen, y él dijo lo siguiente, en un momento haciendo una crítica a lo que estaba pasando. Él dice, matan miles de árboles para hacer malos periódicos. Punto. Preciso y conciso. Y James Watt, bueno, fue una autoridad dentro de lo que fue la revolución industrial. Un Mira, gran físico. Igual sí hizo buenos jugos. Además, De hecho, Con naranja me gusta. la semana pasada estábamos viendo un documental que se llama lo mismo que tú, la esencia de lo que mencionas, César, que me parece muy interesante y a una escala distinta, individual quizás, un documental que ya antiguo, ya de hecho el protagonista falleció, pero que fue súper interesante y que se llama Super Size Me, y que es un gringo que dice, oye, mira, ¿sabes qué? ¿Qué pasa con una persona que tenga buena salud, alrededor de 34 o 35 años, hace todos los exámenes médicos posibles, ¿ya? Tiene vínculos fuertes familiares, tiene lazos afectivos que están bien fortalecidos. ¿Y qué pasa si me alimento durante un mes en una cadena de comida rápida, que no vamos a mencionar, pero una comida? Y tiene cambios que son biológicamente difíciles de contrarrestar. Solo un mes. Entonces, claro, estas ideas, cuando de repente digo tengo de necesidad ilimitada, al menos hay que llamar la atención. Al menos llamar la atención. Sí, totalmente, güey. Y bueno, Y volviendo a la Navidad, güey. eso justamente iba a decir. Volvamos a la Navidad, Volviendo a la bueno. Navidad. Oye, me llama la atención, César, tú que soy el capo aquí de la parte astronómica y cuestiones. Y esoterista. no, esotérica no. A ver, mira, Endotérica. No, pero, sí, ¿Cómo era? investigo algo de esoterismo, pero no del que ustedes creen. ¿Qué se plantea? Yo tengo algunas ideas mías. ¿Qué se plantea de la famosa estrella de Belén? ¿Hay algunas teorías, algo que se...? Porque Hace unos años atrás estuvo en boga que se veía la estrella de Belén. Sí, ¿qué sería? Porque yo tengo algunas cosas, te lo digo para que tú la analices. Adelante. Por ejemplo, tengo entendido que va a haber sido una conjunción entre Saturno y Júpiter, ¿cachai? Una alineación de Saturno y Júpiter, una pasada del cometa Halley el año 12, año 12. Hay otro que hay una alineación de 3 planetas también, de 3 planetas en la constelación de Piscis. Y Sí. Piscis, ¿tú sabes que Piscis es un símbolo súper importante para el mundo judío? El pez. El pez es súper importante. Tiene una concepción, una idea súper simbólica y ritual del pez. Entonces, y Piscis, aunque tú no lo creas, Piscis, el símbolo del zodiaco, tiene un símbolo muy importante para sí, el lo judío. creo, lo creo, sí. ¿Han visto con el pez de Cristo, con Sí. ese pez? Bueno, Sí. de Sí. hecho, el primer símbolo del cristianismo no fue la cruz, fue un pez. Un pez. Y como eran perseguidos, ellos cuando se encontraban en estos caminos largos entre ciudad y ciudad, ¿cierto? Iban con sus varas y dibujaban la mitad de un pez. Y el otro, si dibujaba la otra mitad, ahí recién se abrazaban diciéndose. ¿Y por qué el pez? Porque el maestro, en este caso que es Jesucristo, ¿cierto? Jesús, los mandó a ser pescadores de hombres. Exactamente. Ah, y de ahí viene el símbolo del pez. El primer símbolo del cristianismo no fue la cruz. Pero vamos a los planetas. Vamos a los planetas. ¿Qué pasa? Sí. Usted es el experto acá, pues, Sí, mira, bueno, más que planetas, lo que es la estrella de Belén es más bien un símbolo, ¿cierto? Un símbolo de luminosidad. La luz. Otra vez la luz. Otra vez la luz. Otra vez Entonces, la la luz. luz, hay un Sí, asunto. una relación simbólica. Sí, sí, absolutamente. Sí, semántica. Si no, lo dice fíjate en algo. Mateo y Lucas, Sí. lo dicen en la escritura. Sí, No sí, soy cristiano, de hecho, pero sí. he leído Es nomás. que es bueno leer, sí, Sí, tenemos que leer. para sí. entender. Sí, leer el Bhagavad Gita también, la Mapada, ¿cierto? Son libros de tremenda sabiduría muy antiguos. Y es bueno leerlo. Entonces, a ver, voy a responder en 2 partes. Primero, ¿pudo haber sido una conjunción planetaria? Por supuesto que sí. Hace alrededor de 4 años atrás se vio la conjunción cerca de Navidad entre Saturno y Júpiter. Y justamente lo que planteaba Francisco. Y entonces se dijo, se verá la estrella de Belén. Como era cerca de Navidad, todos felices viendo la estrella de Belén. No, es una conjunción de 2 planetas brillantes, ¿cierto? Que hacían un brillo aún mayor. Entonces daba la impresión de ver una estrella. Ahora, esto lo veía por un telescopio y se veían 2 cuerpos separados. O sea, no, ya, 2 cuerpos absolutamente separados. Hay pasos de cometas, por supuesto. O sea, el cometa Halley es un cometa de órbita corta. Según la fecha en que nacen personas, incluso pueden verlo 2 veces en su vida. O sea, yo lo vi en los años 80 siendo un niño y saqué el cálculo que voy a tener como 84 años y lo debería ver de nuevo, si es que no me muero antes. Entonces, por ser planetas de órbita corta, por ser cometa, perdón, de órbita corta, Lo sabemos, lo sabemos. pudo haber pasado órbita corta. Francisco, esto es bullying, Francisco. Hoy pasó, ¿el 86 pasó o no? Sí, 87. 86. No, 86. 86, 87. 86. 86. Yo tenía 8 años, sí. Ya. Yo nací en el 78, soy el más viejo de este grupo. A ver, Oye, pero quiero... El Tata. Pero, sí, sí, No, Tata. no.
Tengo No. 47. De hecho, se mira Karek Carnet y iba a decir, bueno, 87, apostemos un tazo, te iba a decir. Eso no se cayó nada. Ahora, ¿qué pasa? Que en Navidad, en Navidad, nuevamente con la luz y con las estrellas, pensemos en el desierto del Sahara, que no es el desierto más seco del mundo. No, para nada. Porque el más seco del mundo es Atacama. Atacama. Pero sí es el desierto más extenso del mundo, el Sahara, ¿cierto? Que geológicamente está a punto de convertirse en un gran lago. Geológicamente. Geológicamente, años. 5.000 años más. Sí. ¿Ya? Entonces, veamos, el desierto del Sahara, no vamos a tener montañas como la cordillera de los Andes que nos tapa acá, ¿cierto? Vamos a ver un llano gigantesco. Se nos va a perder la mirada. Entonces, ¿qué pasa? El día del solsticio, fíjate que es súper interesante. La estrella más brillante del cielo, estrella, no planeta, la estrella más brillante del cielo es Sirius, el Sirio. La luz en la noche, la gran vela, ¿cierto? Sirius. Y esa aparece directamente en el desierto del Sahara, aparece directamente desde el oriente subiendo. Y ese es el nacimiento de la estrella brillante. Y justo en Navidad, el solsticio nuevamente, que es como la luz, la gran luz de la noche. ¿Y sabes qué viene justo después de Sirius? Vienen 3 estrellitas siguiéndolo. Al-Nitak, Al-Nilam y Mintaka, que son el cinturón de Orión, o las 3 Marías, como le llaman algunos. Exacto. Yo lo llamo Tres Marías. Los 3 reyes que vienen siguiendo el nacimiento de la luz. Los maté con esa. El nacimiento de la luz. Sí, bueno. Excelente. Oye, Interesante. ¿y dónde dejé el cuarto rey mago? Ahí te vi. Al-Nitak, Al-Nilam y Mintaka son las 3 estrellas que forman el cinturón de Orión, este cazador, ¿cierto? Y cuando tú ves las 3, siempre hay una chiquitita que está arriba de la última, una chiquitita. Algunos relacionan eso con el mito del cuarto rey mago, ¿no? Porque todo esto, entendamos que son mitos, y cuando digo mito no estoy hablando en un idioma peyorativo, no estoy diciéndolo, no. Son mitos, y el mito es importante porque a lo mejor no te alimenta la mente, pero sí te alimenta el alma. Entonces, el mito es importante dentro del desarrollo de las culturas y las comunidades. Sí, yo siempre he dicho, la Biblia es un gran libro de historia. Así lo es. Como tú lo interpretes, lo vas a ver. Sí, así es. ¿O no? Claro, Sí, porque así es, ahora, así es. si empezamos a verlo en forma literal, así como otro, recién no mencioné el Bhagavad Gita, por ejemplo. Si empezamos a verlo literal y científicamente, vamos a encontrarle llenos de errores. O sea, en el Génesis la Biblia tiene dos veces la formación del hombre. Primero crea hombre y mujer en el capítulo 1, desde el polvo de la tierra, y después en el capítulo 2 vuelve a crear al hombre y a la mujer la saca del costado del... Entonces, claro, hay algo ahí que ¿qué pasa ahí? No coordina, falta una parte, y podemos analizarlo. Pero si vamos a la interpretación que decía Francisco, cada uno lo interpreta según cómo le llega. Y eso es tremendamente interesante. Sí, es interesante porque rescata también, eso permite rescatar la sabiduría de los textos sagrados. Así es. Y también la multiplicidad de sentidos que podamos tener. Y desde esa perspectiva, en honor a nuestra pauta que va a estar fluida, está muy buena, está muy buena. Mira el tiempo, Vamos bien. Por ¿Qué dice? Me va a eso. decir. Quería recordar a todas las personas que están acompañándonos el día de hoy. Y resulta que... Pero antes que sigas, Espérate, nosotros dos hemos pasado interrumpiendo a Rodrigo el día de hoy. antes que sigas, estamos con el Profe Consciente en Instagram. Sí. Con el Exacto, sí. oráculo. El oráculo de César. ¿Oráculo? Oráculo de César en YouTube. Y el profe Aspepou en todas las redes en sociales. TikTok, en Instagram, sí. Y en todo. Incluso en las que aún no existen, él ya las tiene. Eso, Así ya, es, ahora así sí. es, así es, así es. Gracias. Resulta que quisimos hablar sobre qué ocurre cuando las fechas se pueden también, en las conmemoraciones se pueden formular, se pueden... Oh, es buenísimo. Pueden decir, bueno, entonces, ¿por qué se tienen que celebrar o conmemorar en tal día, a raíz de qué, digamos? Entonces, en ese esfuerzo es que vamos a jugar un poco con qué cosas podríamos conmemorar que no tengan fecha de conmemoración aún. Y por otro lado, también, si cambiamos fechas alguna de conmemoración de algunas. Como Maduro, ¿no? Pues no sé si es el mejor ejemplo, pero podríamos decir que algo similar. Y César, cuéntanos si hay alguna fecha que tú quieras compartir con nosotros que tú propondrías para celebrar o alguna cambiar. fecha, sí. ¿Cambiar? Mira, lo primero que pensé cuando Rodrigo nos hizo este desafío, fue Sí, el profe Consciente, Profe Consciente quien nos fue. hizo este desafío. ¿Qué fecha agregaríamos a una celebración o cuál cambiaríamos de fecha, cierto? Y lo primero que se me vino a la mente a mí fue el Día del Profesor. Porque no me gusta lo que conmemoramos en el fondo, porque la gente lo sabe, pero por lo que se ha transformado el día de hoy, pero es un asunto muy personal. No obstante, me di cuenta de algo. El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, ¿cierto? Pero el día de hoy
se celebra el Día Mundial de Dragon Ball. O sea, Akira Toriyama muere el 8 de abril y toda la gente anda haciendo la Genkidama en todos lados y se ha visto un poco opacado. Ahora, el Día del Padre, el Día de la Madre en los países se celebra en forma diferente. Quizás, se me ocurre, ¿qué te parece celebrar el Día de la Mujer en Chile el día 8 de enero? ¿Y por qué el 8 de enero? Bien, el 8 de enero, en 1949, en un acto público en el Teatro Municipal, con la asistencia del presidente de la República, don Gabriel González Videla, las mujeres, se firma el edicto el voto femenino. Las mujeres comienzan a votar en Chile, tienen voz, voto y poder de elección como corresponde. Antes de eso no votaban. No sé, se me ocurre quizás recalcar esa fecha que bajo el alero del presidente Gabriel González Videla se firma, ¿cierto?, este decreto y esta ley y las mujeres tienen derecho a voto de ahí en adelante. Se me ocurre como una idea así aleatoria. Está Rosa Marman, esposa, que apoyó mucho ese desafío. Así es. También está Elena Cafarena también, Sí. que también apoya este desafío para poder que la mujer en Chile tenga el voto. Obviamente unos años antes las mujeres habían votado en las municipales. Sí. Pero es la primera vez que ahí eligen sí o sí por ley al presidente. Al presidente de la República. Es tremendamente importante. Importante. Es una buena idea, ¿eh? Me gusta. Sí, me gusta. Y así quedaría absolutamente separado de Akira Toriyama. Claro, que tampoco tiene. no tiene la culpa. No se le puede restar valor tampoco. No, Akira, weón. Y ojo Sí. que esto sale por un asunto popular. Nadie Sí. llamó a que así fuera. Muere Akira Toriyama el 8 y en todo el mundo la gente salía a conmemorarlo. Yo haría lo mismo. sí. Ya habían ciudades donde todos estaban levantando Genkidama, alzando ya, los brazos. hagamos la Ya, Genkidama. alzamos, sí, ahí, sí. ¿No? Y Vox Populi, Vox Day. Sí. 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 Y así, pues, Sí. se pasa rápido, muy rápido. Sí, ¿Y, sí. ¿Y tú, Rodrigo? ¿Qué propones? Yo varias ideas. Lo primero es que analizaba algo similar al Día del Profe. Sin embargo, tratar de darle un poco más de sentido místico, ¿ya? Creo que la conmemoración del Día del Profe se ha vuelto un poco técnica. Estoy hablando desde la difusión de la política pública, ¿ya? En general, tiene que ver con algo transversal, que es como la idea de educación que tenemos, que está más cercana a algo técnico, procedimental, alejado de lo reflexivo en ocasiones, cuando las personas que hemos tenido la oportunidad de estar en aula sabemos que está muy alejado. Así es. Me da... Y es lamentable. Exactamente, exacto. Es gracioso ver que de repente, en contra de toda la evidencia teórica, empírica y lo que pasa en otros lugares del mundo, que a veces acá existen opiniones como que los profes tienen demasiadas vacaciones, que en realidad lo que hacen es que... Bueno, No. pero ¿cómo si hay No tanto- saben, no hay saben la tanto pega que hay descanso? detrás. Pero hay otras latitudes donde, al contrario, más allá de la valoración, porque no tiene que ver con la valoración, tiene que ver con un juicio analítico, objetivo y toma de decisiones en base a datos, de que lo que el profe moviliza en el aula y en el colegio en general tiene que ver con vínculos afectivos, tiene que ver con toma de decisiones continuas en espacios que están mediados de repente por la escasez de algunos recursos, y si están, de igual manera hay que movilizar recursos que son inmateriales y que a veces son mucho más complejos de trabajar, a veces incluso no están dentro de los planes de la formación de las mismas universidades. Entonces, eso ¿Qué me harías? gustaría- ¿Qué harías? Yo creo que reformularía el nombre y hablaría de el Día de la Mística Docente. De la mística Mira. docente. Sí, y ahí, Wow. que es un poco a partir del pensamiento místico de Gabriela Mistral. Sí. Creo que ese fuego forma parte de algo que es importante destacar, porque de una u otra manera son los vínculos fundamentales, son el vínculo consigo mismo, con el otro. Esta idea de encender el fuego, no podemos encender el fuego si pensamos que ante la pregunta de si nuestra educación es de calidad, la respuesta implícita sigue siendo solo o preferentemente la estandarización. Me parece que es una lectura tremendamente reducida. No es nada contra la estandarización en sí, sino que solo hacer las lecturas de si nuestra educación es de calidad solo en función de ese factor. Que eso nace por ya una discusión antigua que a veces no se trae a colación acá en Chile, pero que en el mundo tiene larga data, como el modelo evaluativo de los países. Eso.
¿Ya? Y por otra parte... Tú te pusiste denso. Sí, weón. sorry, después ya sé. Pero, Bueno, Rodrigo es su... pero quiero compartir Está otra bien, cosa bueno. porque pensé en otro día. Eso Y creo que en base... Yo creo que yo estoy Sí. pensando lo mismo. weón. Sí, yo me parece que hay que, en base a la cultura popular, en base a la justicia, pensé en 2 días. Ya, vamos. Los quiero compartir los 2, pero me quiero quedar profundizar en uno, ¿ya? Creo que es necesario, luego de una Fruncir el ceño. decir el señor así. Luego de un detenido análisis Reflexivo, analítico, empírico, Acabado. exacto, acabado. Yo creo que Déjale. podría haber un día que fuese Por favor. el Día Nacional de los Supercampeones. ¡Ah! Yo creo que primero el aporte en esta lectura me paro y me colectiva, voy. Yo tengo- colectiva de los supercampeones, creo que es necesaria. Creo que esta colectividad en el sentido de tratar de vincularnos con nosotros a partir de reconocer sus características, Yo tengo pero otro. también, que cada uno pueda mostrar su quehacer, es necesario. Pero espérate, tengo otro. los supercampeones clásicos, como lo aprendimos nosotros Sí, con los Oliver. clásicos. Oliverato, No con el Fibra. Capitán Subasa. No, Capitán los Subasa. clásicos. Que- No, los clásicos, Yo- los clásicos. yo- El que yo- se demoraba 3 meses en recorrer la Eso sí. Sí, sí. Sí. Yo propongo otro. ¿Cuál? El día de Robotech. Oh, muy Yo estaba enamorado de mi Mei. Oh, sí. De veras. No, excelente. Oye, sí. Pongo el día de Robotech. Yo no hay día que Rip Hunter diga en el... Sí. No, Pero, o sea, los no se centra trae Eddie, Eddie. los centra Eddie. No, güey. Sí. Yo traje a Dragon Ball, los supercampeones y Robotech. ¿Qué les parece? Somos niños eternos de alguna manera. ¿Ah? Pero hay uno en especial. Yo creo que aquí... Tiene que haber algo que nos hay une a uno, todos. yo creo que nos Sí. une a todos, ¿cierto? Sí. Sí. Cierto que nos une a todos. Hay un día especial. Excelente. Oh, me salió como 31 Y le- minutos. y le- Es un día especial. Oh, 31 minutos. Felicitaciones a, sí, a la felicitaciones, presentación ¿ah? Tiny Desk. Sí, Muy excelente. buena. Y quería compartir con ustedes Vamos. la segunda opción. Porque creo que creo ahí- que esa no. Y les traigo una sorpresa en torno a eso. Ya, vamos. Al honor al tiempo. El Día Nacional de los Caballeros del Zodiaco. ¡Excelente! Los guardianes del universo al triunfar el mal. Sin duda nos sale a combatir por un mundo ideal. Ahora, caballeros del zodiaco, cuando lanzan su ataque, entonando con su canción, la canción de los héroes. Eso mismo. Caballeros Ya, del Zodiaco. Sí. Contra las. Me dejaron. Demoníacas, Guarda siempre en su corazón. Coraje van a vencer. Excelente. Muy bueno. Oye, caballeros del zodiaco. Y la cantamos. Y la cantamos. Bueno, y- el opening del 80. Yo ya venía preparado. Ah, ¿Qué te ahí está. parece? Venía ¿Ah? preparado con Aldebarán. Aldebarán de Tauro. De Sí, Tauro. sí. Aldebarán es la estrella principal de la constelación del Tauro, que es el ojo rojo del toro. Mira. Interesante. Sí, Interesante. yo creo que todo, de una forma, lo que vimos Caballero Zodíaco, aprendimos mucho. Sí. Mucha Sí, sí, mitología, muchos Valores, ¿eh? Valores, compañerismo, la lucha, la perseverancia. Si lo ves de esa forma, no hay que verlo de una forma muy terrenal, de una forma ya mucho mayor. Claro. Por ejemplo, cuando tú ves los episodios, las sagas, te das cuenta que todo hay una forma, está inspirado en valores. Y esos valores también van transmitiendo a generaciones como nosotros. Sí. Y como la de Alex en algún momento, yo creo que Alex también te apoya ahí. Sí, saludos, Alex. Ahí el, Sí, saludos, Alex. Alex ahí. Impresionante. No tienes por qué ser el más fuerte. No, No, tienes claro. por qué estar conocido como el más fuerte, pero perseveras y llegas hasta el final. Sí. Exactamente. Como sea, llegas. Sí. Que te demores, pero llegas. Sí. ¿Qué caballero del zodiaco se identificaban ustedes? Yo, Aldebarán. Siempre, bueno, tiene el. Tengo a mi Sí. Aldebarán por mi signo y también pero porque era tenaz, poderoso y era también muy noble. Era noble, ¿ah? Noble. Sí, sí. Yo creo que la nobleza me identifica en la nobleza. Bien, ¿ah? Qué ¿Usted, buen Rodrigo? calificativo. Sí. Noble. Buen calificativo. Sí. Sí. ¿Rodrigo? ¿Qué caballero te representa? Iki de Fénix. Y de A mí me Fénix. encanta Iki de Fénix. Sí. Sí. El que se, Me parece que esa- el que se entrenó en la isla de En la Reina sí, Muerte. en la Reina Sí, Muerte, sí. sí. Me parece que es apasionante esa idea de que. Y en ocasiones en la vida, ese génesis, obviamente ya adulto con juicio de realidad, pero sí en ocasiones he tomado parte de ese aprendizaje de mi yo niño
para tratar de encender ese fuego, sí lo he tomado. Es que lo que tú Y dices sí ha es servido. tremendamente potente, Rodrigo, porque en el fondo, de alguna manera, y dicho metafóricamente, tomas la armadura y te la pones. Sí. Tomas Sí. esa armadura y yo creo que nos Totalmente. pasa a todos. ¿ah? Sí. Absolutamente, Sí. sí. Sí, yo veo que es muy común, que a muchos. ¿Y tú, César? Sella. Ella, la sella. La sella. Tenía, no podía ser menos, güey. No podía ser Cassius. Yo No podía ser. voy con falsa modestia. No podía ser Afrodita. No, yo no Tenía que ser Sella. Y Sella. ni siquiera voy a decir por qué. Todo el mundo, aquí hay muchos que se identifican con Sella. Sí, Ella, la Sella. sin falsa modestia. Sí, pero aprendimos mucho. Yo aprendí mucho las 12 casas, la mitología. Sí, sí. Pero a mí uno de los personajes que sí o sí me encanta y trato y te lleva a la introspección es Chaka de Virgo. Mm. Yo creo que el santo más, el caballero más cercano a Caballero. Dios, que siempre dice, porque te muestra esa nivelación, esa vinculación con el nirvana, con Buda, con el maestro, la meditación, el poder de la... No, es para mí uno de los mejores caballeros. Liga un poco el mundo terreno con el más allá, ¿cierto? El desconocido. Exactamente, uno de los caballeros más poderosos dentro de las primeras sagas. En la saga de Hades lo demuestra. Ay, nos pusimos. No, No, tremendo. pero a mí uno de los que me gusta, como por su poder místico, por su poder de conciencia, es Chaka de Virgo. Sí, vi un video en redes sociales donde estaban dos novios visitando turismo ahí en Grecia, la ruina. Y él le muestra, aquí tal caballero le rompió la madre. Aquí. Y va haciéndole el tour con los caballeros del zodiaco. Es muy Notable, notable. sí. No, yo creo que hay una infancia ahí Sí. potente de los caballeros zodíacos. Yo aprendí mucho, yo aprendí unas cosas de los mitos, Sí. Poseidón, no sé, Sí. la saga de Poseidón, los mares, bueno, no, todo tiene una cronología, todo está bien hecho, Sí, está bien escrito. sí, sí. Y hay una profundidad en el sentido de que, considerando tus características de niño, de adulto, de adolescente, todos viendo el poder interno propio, Cada podía uno tiene un- vincularse Exactamente. y podía desempeñarlo y transformarlo en algo que fuese poderoso. Es decir, que el poder, el que uno tiene interno, solo por el hecho de constituirse como humano, como ser, El séptimo. puede vincularte con una mejora continua propia. Claro, Vinculada con y tu- para los demás, pero primero Exacto. vinculándote. ¿Y cómo se denominaba Sí. eso? El séptimo sentido. Depende de la saga, sí. Así es. Sí. Despertar. Sí, Sí, el despertar. El despertar. Oye, el episodio anterior del pizarrón de Prometeo, a propósito de Pues sí. mitología, estuvo Uy, no. con nosotros Harold. ¿Con Sí. quién se identificaría Harold? Oye, yo les traigo una sorpresa. A ver. Me va quedando poco tiempo, pero vamos al Les grano. traigo una sorpresa. Miren, yo le pregunté, y no estoy de acuerdo con con los resultados, ¿ya? Ya. Les digo de antemano. Vamos, ¿ya? vamos. Pero la IA, le pregunté a la IA. Le dije que de los candidatos presidenciales para Oh. elecciones chilenas del 16 de noviembre de 2025, que pudiese establecer una relación y cómo podrían vincular a un personaje de los Caballeros del Zodiaco Ya. con Un el candidato presidencial. Sí. A ver, vamos, Ya, pues, ¿qué nos dice? para que entendamos todo. Cada candidato presidencial, vamos a decir que es uno de los personajes de los Ya, caballeros. según la IA. Según la IA, Según la vamos, IA, vamos, ya. que nos va quedando. Sí. Avanzamos. Ya, vamos. primero. ¿A quién tenemos? Dice la IA que Janet Jara sería. Sería China. Sería China. China. Sí. ¿Se acuerdan Sería China? China. Sí. O China. China. Sí. China era esa, la que le gustaba a Seiya. Po. Sí, sí. Sí. Tenía un amor. Ya. ¿Podemos estar de acuerdo? Sí. Sí. Claro, puede ser. En el caso de José Antonio Antonio Cast, yoga. Yoga. Sí. Yoga. Ese Yoga era el rubio. Sí. El del cisne. Sí. Mira. Sí. El Evelyn caballero del cisne. Caballero del cisne. El que llegaba al cero absoluto. Sí. Sí. me Pero acuerdo. que era el maestro de Camus Dacuar. Sí. Exactamente. Sí. El maestro de Bien, Camus. bien, sí. Sí, Sí, estoy ya. de acuerdo, Sí, estoy de sí, acuerdo. sí. Evelyn Matei sería. ¿Cuál podría ser? A ver. Afrodita. Una diosa. Afrodita. Sí, Afrodita. Afrodita de Pisces. Afrodita, ya. Me parece. Sí, sí, sí. Sí. ¿Cómo era el poder que tenía Afrodita? ¿Cómo se llama? No La lo- rosa, ¿no? Sí, La sí, rosa. sí, pero sí. ¿cómo se llamaba? No me Ya. acuerdo. Sí, no me acuerdo. Estaba tratando de acordarme los poderes. Franco Parisi lo relaciona con Iki de Fénix. Ya. Ya. Eh, ¿Cuál faltaba? Kaiser. Johannes Kaiser, sí. Yo a Kaiser lo pondría como Cassius.
Cassius, ¿cierto? Cassius, sí. Como Cassius, ¿cierto? Como Cassius. Sí, sí. Bueno, nos van escribiendo en los comentarios si están de acuerdo o no con esto que estamos diciendo. Yo colocaría a Harold May Nichols con Mu de Aries. Mu de Aries. Sí, Bueno, sí, Mu de Aries. Mu de Aries. Sí. Sí. Absolutamente. Sí, Pero te sí. faltan dos. Sí. Que son los dos que traje yo. Eduardo Artés. ¿A quién creen ustedes con que Eduardo Artés se Y podría? de Hydra. Hydra, ya. Sí, ¿Ya? súper poquito poderoso, casi siempre sale vencido, pero tiene un grupo con el cual De se apoya, respaldo. ¿cierto? Un grupo de respaldo, sí. Ya, ya. Va con un bien común. Exactamente. ¿Ya? ¿Y tú, Francisco, qué piensas? Yo lo dejaría, no sé. Estoy entre Cáncer. Ya. ¿Cómo no me acuerdo el nombre del caballero de Cáncer? ¿No? Pero ese mismo. Ya. Y ¿Chura o no? Chura, no, ese es Chura Capricornio. Chura Capricornio, sí. Chura Capricornio. Y dejaría al Meo, lo dejaría como Géminis. Yo, Muere siempre y revive, weón. yo a Meo yo a Meo lo tengo como el chabón de unicornio. No. Yo lo tengo como Géminis. Muere Lo siento, todo, Marco. muere todo y revive, weón. Enrique. Como Géminis, Pero ese como- fue queda uno para ir. Y Eduardo Artés es como justamente con Hydra. Sí. Sí. No, pero. Ay, sí, Sí, o sea, sí, leía, estaba sí. de acuerdo conmigo. Mira, ¿qué te Exactamente. parece? Chiquillos, estamos ya en el tiempo ya. Estamos en el tiempo. Oye, fue súper entretenido estar con ustedes. Ha sido siempre educativo, todos aprendemos aquí. Sí. Entonces, en general, me encanta esto que sea entre nosotros, muy de escuela platónica. Y bueno, por mi parte, ¿Y qué estamos haciendo? El pizarrón de Prometeo. Síganos en las redes sociales, en YouTube, pronto Instagram. ¿O no, César? ¿Qué dices Sí, tú? vamos a tener todas las redes sociales finalmente. Pero síganos en YouTube, siempre va a ser la plataforma fundamental, pero vamos a tener todas las redes con el pizarrón de Prometeo. Sí. Rodrigo. Y para finalizar, me gustaría decir que, bueno, muy contento, muy entretenido el capítulo de hoy. Saludos a Alex. Un abrazo, Muchas gracias, sí. Y que es un llamado todo lo que también el diálogo para poder cambiar nuestra realidad. Y me gustaría cerrar con lo siguiente. ¿Ya? Dígalo. Así que, Aprovechemos que nos queda casi nada. sí. Que Vamos. el mundo está lleno de maldad y repleto de un dolor y sufrimiento interminable. Pero creo que si amamos este mundo y trabajamos con esperanza, cualquier sueño puede ser posible. Eso lo dijo Iki de Fénix, peleando con Mime. Perdón, excelente. Así Que sí, recordamos las La palabras próxima del semana yo Fénix. traigo una frase de los caballeros. Muy bien, Cuando tengamos otro capítulo más. maravilloso. Excelente. Ya pues chicos, ha sido un placer, como siempre. Sí, Este es nuestro segundo capítulo. así es. Y espero que sigamos en el pizarrón de Prometeo. Nos vemos.